Este video corresponde a la segunda clase de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo. Historia de Israel y profecía. El profetismo está íntimamente unido a la historia de Israel. El nacimiento del naviismo extático del tiempo de Samuel coincide con la crisis político-religiosa que provocó el nacimiento de la monarquía. Su misión fue proclamar la presencia de Dios en medio de su pueblo y dar testimonio de su especial presencia. El profetismo oracular aparece en respuesta a la relajación del yavismo, al contacto con los santuarios paganos, que produjo una crisis de creencias yavistas. A esto hay que añadir la venida de la monarquía. Ahora entre el pueblo y Dios se interponía la figura del rey. El desequilibrio social y económico, que trajo consigo una nueva clase social económicamente más fuerte. Y esto lo leemos en Amós 3:7. Los profetas y el culto. Siempre se ha reconocido la estrecha relación entre los profetas post-exílicos y el culto. Ageo y Zacarías no solo son promotores de la reconstrucción del segundo templo, sino que sus oráculos son típicamente cúlticos. En los profetas anteriores al exilio se advierte cierta condena de la vida cultual, pero hay que entenderla adecuadamente. No es una condena absoluta, se refiere a la vida cultual vacía y formalista, o sea, muy externa. No condenan a los sacerdotes por ser sacerdotes, sino porque han dejado de serlo. No es un culto querido por Dios. Existe la teoría de que existían profetas que actuaban junto al santuario y estaban ligados al culto. A esto se les llamó profetas cultuales. Los falsos profetas. La esencia del profeta verdadero radica en su vocación divina. Esto lo vemos en Amós 7, 14 y 15. En esto insiste también Jeremías, en Jeremías 14, 14. La diferencia fundamental está en la distinta concepción que unos y otros tienen de la alianza. Los monarcas antiguos disponían de un grupo de consejeros que a veces son denominados profetas. También los grandes santuarios contaban con algunos asesores expertos en interpretar visiones y sueños. El problema consistía en que los profetas de corte o consejeros del templo tendían a decir al rey o al sacerdote lo que querían oír y no transmitían la palabra de Dios. Los criterios son milagros, profecías cumplidas, la vida del profeta y la ortodoxia de la doctrina. Carácter sobrenatural del profetismo. El éxtasis de los profetas es el éxtasis místico, que tiene como fin la perfecta unión con Dios y la casi absorción con Él. Los profetas se concentran en Dios, en su admiración y amor. El carácter sobrenatural del profetismo se prueba en las profecías concretas y precisas de acontecimientos humanamente imprevisibles y que se cumplieron llegado el momento. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la profecía no ha sido proferida en los tiempos pasados por humana voluntad. Antes bien, movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Esto lo vemos en 2 de Pedro 1:21. Modos de comunicación divina. La palabra divina es comunicada a los profetas de varias maneras. Tenemos, por ejemplo, las visiones. Las visiones pueden ser de carácter intelectual, imaginario y sensorial. Estamos hablando de que Dios infundía imágenes. A su vez, las sensoriales
pueden ser visuales, auditivas, táctiles y gustativas. Otra manera de comunicación divina es por medio de los sueños. Este medio fue frecuente al principio y al final, pero no lo fue durante el período del profetismo clásico. Los grandes profetas no hacen gran aprecio de los sueños. Solamente los profetas tardíos y los apocalipsis apelan a los sueños. Tenemos un ejemplo en Daniel 7:1. Medios de expresión profética. Los profetas sintieron la palabra divina sobre sí mismos con tanta fuerza que no podían dejar de hablar. Hablando el Señor, ¿quién no profetizará? Nos dice en Amós 3:8. La palabra de Dios es como un fuego abrasador que siento dentro de mis huesos y no puedo contener ni soportar. Nos dice Jeremías 29. Este mensaje es comunicado mediante palabras, gestos o acciones simbólicas y la vida misma del profeta. Géneros literario proféticos. La literatura profética utiliza la prosa y el verso, y dentro de estos dos grandes géneros encontramos subgéneros: lírico, panarético, parabólico, narrativo, diálogo, reflexión sapiencial, el canto del amor, la oración, el himno, el oráculo, las confesiones, la carta, el salmo cultual, la sátira, la lamentación fúnebre, la requisitoria judicial, la biografía y la autobiografía. El más característico es el oráculo. Hay dos tipos de oráculos: el sacerdotal, que son respuestas en nombre de Dios, ayudándose del efod y las suertes del Urim y el Tumín. El Urim y el Tumín eran dos piedras que se utilizaban en el efod, que era algo así como una pechera, y estas dos piedritas servían para echar suertes. El otro tipo de oráculo es el profético, que son mensajes que Dios les daba con destino a la comunidad o a sus líderes. Para terminar con esta clase número 2, con el video de la clase número 2, tenemos una cronología de los profetas. En esta cronología podemos ver los diferentes años de la historia de Israel, los diferentes imperios que fueron invadiendo el reino del norte y el reino del sur. Aquí tenemos, por ejemplo, Siria, Asiria, Babilonia, que impactó los dos reinos. Pueden ubicar en esta tabla también los diferentes profetas como Isaías, Amós y Oseas. Y con esto damos finalización al video de la clase número 2.